alcohol y el tabaco. La marihuana y el hachís. Luego pues a lo mejor la cocaína. La marihuana o chocolate. Yo creo que esa es la más consumida entre los jóvenes. Adultos, igual a lo mejor el consumo de cocaína. El alcohol. El alcohol, que es una droga legal y que es de fácil acceso, y quizás también los porros, que también son fáciles. Creo que el cannabis. La marihuana y el hachís, porque es más blanda y la gente la fuma más normalmente. La marihuana creo que es la principal droga que se consume mayoritariamente en el estado, sí. Sí, pero con un matiz. El tabaco y la cafeína, digamos que son drogas que no te afectan a lo que es tu juicio. En cambio, el alcohol sí, cada droga suprime una carencia diferente. Sí, porque son drogas legales. Así que también las considero drogas, a lo mejor la cafeína no tanto, no lo veo tan nocivo para la salud. Para mí personalmente son drogas, porque alteran tu conducta. Sí, porque son adictivas, aunque no te hagan a lo mejor el mismo efecto que las otras. Considero que son drogas porque principalmente alteran el estado natural de una persona. Sí, lo son. Por diversión, la gente que lo hace de fiesta es para aguantar más. Para cambiar de su estado de ánimo, para sentirse mejor. Depende, pero creo que muchos jóvenes para sentirse mejor, para desinhibirse, y luego lo que es droga más como la cafeína y el tabaco para sobrellevar mejor las cosas, como son estimulantes. La droga básicamente es lo fácil que te pone en un estado de bienestar y no te preocupas en ese momento de nada, si luego tenga todas sus consecuencias, pero es lo fácil. Por los amigos que pueden influir, por la diversión que te puede traer, emociones distintas. Hay gente que a lo mejor no está bien con su vida y se refugia en eso, o depende. Yo creo que depende de la propia persona. Según la situación que tenga, tanto familiar como social, consumirá por una cosa u otra. Para socializarse con otras personas. Se drogan y sienten otras cosas que no pueden sentir haciendo otras actividades. En el momento en que los tomas sí eres consciente de que hay unos problemas y que hay unos riesgos, pero ya estás metido en ello, con lo cual te pones algún tipo de justificación para ello o ya en el peor de los casos no percibes nada. En el momento que consume las drogas está claro que no. Se empieza más como un juego y luego con el tiempo la gente se va dando cuenta de que es algo más serio. Yo creo que depende de la droga, que hay algunas que están más informadas que otras. Yo creo que en su mayoría sí. Bueno, cuando son jóvenes de temprana edad yo creo que no son muy conscientes, no piensan ni por qué lo consumen, pero yo creo que en su mayoría sí que son conscientes a partir de cierta edad. Yo creo que sí que la gente es consciente, pero piensa que no pasa nada porque consuma hasta que se ve en el momento que lo necesita. Yo creo que sí lo saben, ya está muy normalizadas y ya sabes lo que sabes, ves cómo está la gente que ha tomado o que ha consumido drogas, no es algo nuevo ya. Hay mucha información hoy en día, pero muchas veces no importa tanto y entonces lo siguen haciendo sin ser tan conscientes de que quizá luego no lo van a poder controlar. No, depende de la droga, hay algunas que son más perjudiciales que otras. Por ejemplo, no es igual la heroína, que crea un nivel de adicción mucho mayor que cualquier otra droga y las consecuencias son peores. Yo pienso que por eso se llama droga blanda el hachís, porque pienso que es menos perjudicial que, por ejemplo, la cocaína, que es una droga dura. Sí, son todas igual de perjudiciales. O sea, te afectan de diferentes maneras, pero en un principio todas te crean una adicción y a la larga te desmejoran, por decirlo de alguna manera, te afectan psicológicamente o físicamente. Hay tipos de drogas que te vuelven agresivo y hay otras que yo creo que no tanto, como por ejemplo la marihuana no te vuelve agresivo, todo lo contrario. No son todas perjudiciales porque hay muchos tipos de drogas y no hay bastantes diferencias. No. Por ejemplo, la cocaína es mucho más perjudicial. Pues creo que hay un escalafón y bastante grande. Cierto tipo de drogas que siempre estarás buscando esa primera sensación, también por la duración y por los efectos, ¿no? Una cosa es de no percibo lo que estoy haciendo un poquito o me sale un poco mi yo, no, más ridículo, lo que quieras decir, y otra cosa es no percibo nada y veo cosas que no están ahí. Son iguales, o sea, algunas afectan antes, afectan más rápido y terminas peor. O lo que dice ella, pueden afectarte o no. Hay veces que a lo mejor el alcohol, el tabaco, te puede salir algo o no salirte. Yo creo que no, porque siempre en la televisión y todo eso salen cosas en plan en contra de todo eso, tal. Pero luego sí que ves en las películas a lo mejor que la gente se droga, que hace esas cosas y tal. Y no siempre acaba mal, entonces a lo mejor la gente también se puede confundir
en ese aspecto. Y por ejemplo, con el rollo de los festivales siempre hay un patrocinador que es una bebida alcohólica o cerveza, lo que sea. Entonces eso ya estás viendo, cuando entras ya lo que ves son las cervezas gigantes y todo eso. Antes se fomentaba más, ahora ya han cortado mucho en las películas, en el cine, que la gente no fume y otras cosas, pero yo creo que es algo más cultural que está muy arraigado. Las costumbres, por ejemplo, de beber, como que el alcohol no es una droga, eso sí. En los medios de comunicación, en la tele, en el cine, se fomenta básicamente todo lo que conlleve gastarte dinero. Desde luego ni los medios de comunicación ni el cine están ahí para darnos un mensaje sobre lo que realmente nos conviene, sino que consumamos. Creo que es un tema bastante tabú, porque no es solo el principal tema. Y hay drogas que no son... Por ejemplo, el alcohol es como una droga y no está considerado socialmente como una droga. Y mata más gente que las drogas en el Estado español. Sí que se fomenta. No sé, los medios de comunicación, pues mediante las películas, por ejemplo, también el hecho de la fiesta, pues a los jóvenes se les fomenta el alcohol, ¿no? Y depende también del tipo musical, pues te fomentan un tipo de droga u otra. Simplemente en la televisión, pues para una de las veces que muestran pues las cosas que pasan en la calle y esas cosas, pues está bien, no sé. Es una realidad y tampoco hay que negarla ni nada. Si te digo la verdad, no lo sé. Es que, no sé, cuando yo antes iba a clase, ya ante los niños de 14 o 13 años, hay muchos que he conocido que ya fumaban porros y demás. Pero bueno, yo creo que a lo mejor puede ser que haya aumentado el consumo de edades más pequeñas, pero es que la verdad no sé si habrá incrementado o no. Sí, yo creo que sí, que empiezan más jóvenes. Actualmente la gente también está muy consciente de todo lo que esto conlleva, entonces también se controla más. Sí, porque está al alcance de todo el mundo, no como antes. Ahora se puede conseguir muy fácilmente, todo el mundo lo tiene fácil. Los ves a los niños y cuando tú tienes su edad no estás tomando nada y estos ya están bebiendo, fumando y damos con todo lo que pillan. Ahora ya cuando tienen 13, 14 años ya tienen algún contacto. Yo, por ejemplo, el alcohol sí que ya lo tomo como una droga, así que yo creo que sí. Sí, pero más que eso, que empiezan más jóvenes. Ahora los niños empiezan a salir antes, a lo mejor con 14 años o 13 ya se van de discoteca, de noche intentan meterse o lo que sea, y ya pues a lo mejor sí que intentan hacer esas cosas por hacerse más los guays o lo que sea, no sé. Y a lo mejor con nuestra edad era más con 18, 17 o algo así, que también es pronto, para nuestros padres sería muy pronto, pero ahora es más pronto aún. Sí, quizás se inician antes, pero por el contexto histórico, no porque ahora quieran iniciarse o necesiten iniciarse antes, sino que a lo mejor antes no podían, no era tan fácil, ¿no? Y ahora como que al haber más libertad... En este momento exactamente sí, porque hay mucha gente que no sabe qué hacer y ya sabemos cómo van las cosas y es una salida para muchos jóvenes que hoy en día no tienen nada que ver. Antiguamente tampoco se usaba a lo mejor de la misma manera que se usa ahora, entonces no sé. Ahora sí que hay muchas mafias y mucho tráfico y eso sí que es un problema social porque sí que afecta a mucha gente, pero el hecho de consumirlas yo no creo que sea un problema social. No lo creo, yo creo que depende del sector o de la población. No creo que se haya convertido, sino que ya es de que existe la droga un problema social. No creo que sea algo nuevo, sino que ya es algo muy arraigado. Yo creo que sí que es un problema grande. Ya lo era. Las drogas son un problema básicamente, pero no creo que más que antes. Yo creo que la droga siempre ha sido un problema social, lo que pasa es que ahora a lo mejor la gente pues consume más en general y porque también hay más cantidad. Antes estaba más regulado, estaban más pendientes de eso, ahora yo creo que es masivo lo que entra en España de droga, entonces quieras que no, la gente va a consumir más. Entonces yo creo que siempre ha sido un problema social, pero que ahora está un poco agravado por la cantidad que entra. Está muy normalizado, tampoco lo veo como un problema, la gente está acostumbrada a ver de todo, gente bebiendo, gente fumando, a lo mejor drogas más fuertes puede que sí, pero no sean tan normales, pero los demás lo ves en todas partes. La cuestión no es eliminarlas y porque es malo y ya está, sino si se están tomando drogas es porque hay unas carencias y esas carencias hay que sublimarlas con algo, con lo cual sería dar otra solución, otras perspectivas, otro tipo de ayuda que sea más fácil. No sé, no es tan fácil, por ejemplo, acceder a ayuda psicológica sin que sea pagando, ¿no? Entonces eso, no sé, tenemos la
la percepción de que, por ejemplo, ir al psicólogo es estar muy mal, cuando simplemente a veces tienes ciertos problemas que te gustaría tener, pues una opinión más profesional, ¿no? No lo que te digan tus amigos, y quizá eso sí te podía ayudar y no cometerías tantos horrores o caerías en ciertas cosas. Con campañas de prevención, de información, actuación policial, no sé, que luego sean efectivas o no. Yo creo que concienciar más a la gente, hacer más charlas en institutos o en colegios, explicarles de una forma seria y que vean, que les pueda impactar, eso no es sano. En vez de enfocar a la gente lo negativo de las drogas, dando un punto de vista de lo que ganan si no lo hacen. Porque el mensaje, cuando sea más positivo, es mejor que una persona acepte lo que gane y no tanto lo que le va a pasar como malo. Parece que tomas mejor un mensaje, ¿no?, cuando es que vas a ganar algo. Si lo regularan mejor y no en plan persecución, no sé. Depende de cómo se traten las cosas también. Llévate a los niños a ver a los que están drogadictos perdidos, yo qué sé, a lo mejor si ves eso no te metes tanto. Concienciar a la mayoría de la población, hablarles de las consecuencias de las drogas. Eso siempre va a estar, ¿vale? Pero si se regulara más lo que es la entrada de drogas, que tuvieran más vigilancia las aduanas, todos los aviones, hubiera más vigilancia en absolutamente todo, yo pienso que la gente consumiría menos, más que nada porque hay menos. Porque yo creo que es la única manera que la gente deje de consumir tanto, que no haya tanto, que sea más difícil conseguirlo, porque es muy fácil en general. Entonces, si fuera más difícil, la gente no se la jugaría tanto, si hubiera multas más grandes o penas más grandes, a lo mejor la gente se lo pensaba 2 veces. Con dinero no, si tienes dinero lo consigues. Siempre hay alguien que conoce o más o menos se sabe dónde pueden ser los sitios donde los podrías conseguir, es muy fácil. Es lo más fácil, más que acceder a la universidad y que pagar los créditos. No, siempre hay alguien que conoces, que conoce a alguien o que puede pasarte algo, sobre todo hachís, siempre encuentras a alguien. Lo otro a lo mejor es un poco más difícil, pero si quieres encuentras. Si en cualquier discoteca que te vayas una noche, si preguntas a alguien te dice ese de ahí y ya está. O sea, yo creo que es muy fácil, de hecho. Es muy fácil comprar, o sea, cualquier discoteca o cualquier sitio siempre puedes conseguir. Si lo buscas lo encuentras. En esta sociedad yo creo que en un minuto ya puedes haber conseguido, por no decir lo que quieras, casi lo que quieras. Sí, es fácil conseguirlo. Poca, no sé. Siempre conoces a alguien, que alguien conoce a alguien, y si no, no sé, también sabes las zonas por donde puede estar. No creo que tuviera ninguna. La verdad es que es algo feo de aceptar, pero hay mucha facilidad. Siempre conoces a alguien que te pueda facilitar. No, si tienes la cartera llena seguro que no.